Continuamos la ronda de entrevistas pues para conocer cuáles son los candidatos a las alcaldías en las localidades en guadalajareñas y por supuesto también aquí en la capital. Después de mucho pensarlo, después de mucho planificarlo, ya se daba a conocer pues que la candidata pues es la señora Ana Guarinos, a quien ya tengo aquí al lado en un estudio de la mañana de Guadalajara y a quien ya doy la bienvenida por acercarse de nuevo. Muy buenos días, señora Guarinos. Muchas gracias. Bienvenida. Encantada. Un personaje que en la política ha hecho prácticamente todo a nivel provincial, a nivel regional, por supuesto, a nivel local y que va a ser pues la encargada, como decíamos, de encabezar la lista del Partido Popular aquí para la capital, para Guadalajara, disputar el voto pues al actual alcalde Alberto Rojo y bueno, por supuesto al resto de formaciones que se presentan. No se aburre usted, no le faltan cosas que hacer por lo que veo. No me faltan cosas que hacer porque hay muchas cosas que hacer en la ciudad de Guadalajara. No hay más que darse una vuelta para ver cómo está la ciudad, para ver cómo a lo largo de estos años el gobierno que dirige el señor Alberto Rojo ha estado más en la comodidad y en el despacho que en la calle y en la realidad. No hay más que darse una vuelta para ver cómo el actual gobierno del ayuntamiento y el señor Rojo vive en el mundo de la publicidad y de la propaganda, pero no vive en el mundo de la realidad. Y no hay más que darse una vuelta para ver cómo el actual gobierno del ayuntamiento, que dirige el señor Rojo, vive alejado de la realidad y alejado de los problemas del día a día de la ciudad de Guadalajara. Por lo tanto, sí que es cierto, hay mucho trabajo por hacer en la ciudad de Guadalajara y hay muchas cosas que asumir de aquí, lógicamente, en adelante, porque a lo largo de todos estos años, de los últimos 4 años, hemos visto a un gobierno que ha estado, insisto, acomodado, no ha estado en los problemas del día a día, falta lo más elemental, que es lo que la gente está echando de menos a lo largo de todas las visitas que estamos haciendo. Estamos viendo cómo la ciudad de Guadalajara está o no ha estado lo suficientemente cuidada, es decir, está descuidada. Vemos cómo la limpieza brilla por su ausencia, vemos cómo lo que es el mantenimiento del día a día, que es fundamental, el mantenimiento de una calle, el mantenimiento de las zonas verdes, de nuestros parques, de los jardines, el mantenimiento del mobiliario urbano, de lo que son los bancos, las papeleras, el mantenimiento, insisto, de lo más elemental del día a día, vemos cómo está totalmente dejado. Por lo tanto, insisto, el gobierno del señor Rojo vive en una realidad paralela que no es la realidad que viven los vecinos de la ciudad de Guadalajara y por lo tanto es evidente que hay mucho trabajo por hacer y hay mucho trabajo que asumir para darle a Guadalajara, para que Guadalajara sea esa ciudad que brille con luz propia y en la que todo el mundo cuando salga de la calle se siente orgulloso de los servicios que le presta el ayuntamiento. Fíjese usted que a lo largo de los últimos años el actual gobierno ha conseguido que los ciudadanos paguemos más dinero en impuestos, pero no ha conseguido que los servicios sean acordes con los impuestos que pagamos. Fíjese que en el año 2019 hasta el año 2023 el incremento en los impuestos que pagamos los guadalajareños ha sido de 17 millones de euros, insisto, 17 millones de euros. Se ha pasado de una recaudación de 48 millones a una recaudación de 65 millones de euros y eso no se ha visto reflejado en los servicios. Pagamos más impuestos y recibimos no recibimos mejores servicios, sino peores servicios a pesar de pagar más impuestos. Sin embargo, bueno, pues cualquiera que le quiera rebatir esto que acaba de decir, bueno, le podría decir, no, si la ciudad está, hay obras por todos lados, tal, eso es bueno o eso es malo. Se está haciendo ahora todo lo que no se ha hecho en los 3 últimos años a toda prisa y con las consecuencias que todos sufrimos. Pues mire, yo creo que lo que no se puede hacer es engañar a la gente ni faltarnos al respeto a los ciudadanos o pensar que los ciudadanos somos unos ignorantes. Mire, el gobierno del señor Rojo lleva 3 años y pico diciendo que no podían hacer nada, primero por el coronavirus, porque había una pandemia que se lo impedía, y luego por el problema de una invasión rusa en Ucrania. Resulta que en 3 años y medio no han podido hacer nada, pero fíjese que casualmente... Han podido montar fiestas que sí, eso pero es... sí, fíjese, casualmente llegamos a los últimos 3 meses y medio, que no 3 años y medio. Y entonces sí, las cosas han cambiado radicalmente, parece que se ha producido un giro de 80 grados y ahora sí que pueden hacer todo lo que no habían hecho antes. Pero claro, la pregunta es, mire, la pandemia continúa,
porque que yo sepa todavía seguimos en pandemia, afortunadamente con una Con las incidencia que consecuencias. no es la que hubo al principio, y que yo sepa todavía seguimos con la invasión rusa por parte de Ucrania. Es decir, entonces usted no me puede poner como excusa que en 3 años y pico no ha hecho lo que tenía que haber hecho, porque por una pandemia y por una invasión, y resulta que en los 3 últimos meses sí. Entonces, claro, la gente se está dando cuenta que en los 3 últimos meses y medio parece ser que quieren hacer todo aquello que no han hecho en 3 años y medio. Esto es una falta de respeto a todos los ciudadanos, es decir, un gobierno tiene que cumplir, un gobierno tiene que mantener, tiene que invertir, tiene que hacer una planificación de todos los servicios y de todas las inversiones a lo largo de los 4 años que dura en este caso un mandato, y no puede pretender hacer en 3 meses y medio lo que no ha hecho en 3 años y medio, que es lo que en este momento está haciendo el señor Rojo. Pero mire, estamos viviendo en una política de anuncios y propaganda, porque todo aquello que nos prometieron y que nos anunciaron ahora mismo lo vuelven a anunciar. Yo he puesto siempre muchos ejemplos, pero voy a poner la residencia de Los Olmos. Quiero recordar que llevan años anunciándola. Pues mire, casualmente hace aproximadamente 2 meses vinieron a presentar el proyecto de la residencia, es decir, ni siquiera la primera piedra, es decir, venimos a anunciar lo que ya habíamos anunciado, que es la residencia. Vuelvo a insistir en un centro de salud Los Valles. También anunciaron que el centro de salud Los Valles iba a ser una realidad. Pues mire, seguimos teniendo la parcela en la calle Rotundifolia, para que todo el mundo vaya a verla, que sigue la parcela, ya no está ni el anuncio. Podemos, hace poco veíamos también cómo se anunciaba, fíjese el último anuncio, que curiosamente yo lo publiqué en redes sociales, es el tema del cuartel, el nuevo cuartel de Los Geos. El año pasado el señor Rojo salía en medios de comunicación diciendo que en un año, es decir, por este año, iban a comenzar las obras del nuevo cuartel de Los Geos. Curiosamente, si usted se va a los titulares de medios de comunicación, este año, en el mes de febrero hace poco, el titular vuelve a ser lo mismo. Al año que viene, es decir, se comenzarán las obras. Es decir, ya vamos retrasando los anuncios también un año, ¿no? Por lo tanto, al final la gente está cansada de anuncios, ¿no? Y quiere que al frente de un municipio, al frente de una región o al frente de un país esté gente que actúe con cabeza, que actúe con corazón, pero también que actúe con el rigor, la responsabilidad y la seriedad que les está faltando a los equipos de gobierno, en este caso del señor Rojo y del Partido Socialista Obrero Español. Además, lógicamente, de todo lo que estamos viendo, viviendo y sufriendo por políticas socialistas que nos están afectando en este momento en nuestro país. Porque yo siempre digo que, mire, ahora mismo el Partido Socialista está tratando de prescindir de unas siglas del Partido Socialista, porque no me extraña que lo haga teniendo en cuenta la cantidad de gente que se avergüenza de este tipo de siglas. Hemos tenido a lo largo de 4 años en el Ayuntamiento de Guadalajara un equipo de gobierno dirigido por un señor, que es el señor Rojo, que ha apoyado, que ha avalado y que ha defendido todas las políticas que en este momento se están aplicando no solamente en Castilla-La Mancha, sino también en España. Y estamos hablando de la ley del solo sí es sí, que ha rebajado las penas a cerca ya de 800 agresores sexuales y en la calle ha puesto ya cerca de un centenar de agresores sexuales y violadores. Estamos hablando de la ley trans, que es la más antifeminista que se ha podido aprobar en este país. Estamos hablando de un gobierno ahora mismo que está tratando de ocultar el mayor caso de corrupción que se ha producido en la historia de España junto con los ERES, que es el caso famoso conocido del Tito Berni, y estamos hablando de un gobierno que en este momento está produciendo verdadera vergüenza y bochorno a todos los guadalajareños y a todos los españoles. No hay un solo día que no nos levantemos con un escándalo, no hay un solo día en el que no veamos todos los problemas que se están produciendo, no hay un solo día en el que no nos despertemos con una mentira y no hay un solo día en el que no nos despertemos viendo como un gobierno municipal o un gobierno autonómico, el del señor Rojo y el del señor García Paje, defienden todas aquellas políticas que en este momento está llevando a cabo el señor Sánchez Castejón, insisto, que son la auténtica vergüenza de este país. Esta mañana nos hemos levantado también con la tasa de inflación. La tasa de inflación en Castilla-La Mancha sigue siendo la más elevada
en este momento de toda España, ¿no? Y se ha disparado de nuevo otra vez la inflación con relación al precio de los alimentos. Pero fíjese, podemos seguir hablando de las políticas y de la incidencia de las políticas del Partido Socialista. Yo estos días repasaba los datos del desempleo. Fíjese que curiosamente en la ciudad de Guadalajara, que se presume mucho de la logística y se presume mucho de que Guadalajara se ha abierto, sí, ¿no?, a la inversión. Sí, ayer en efecto, una empresa que es una empresa privada, no nos equivoquemos, es decir, que vienen pues porque consideran a lo mejor que este es el sitio, no porque les abran la puerta a la inversión y tampoco porque las condiciones fiscales sean las por adecuadas. Proximidad a Madrid y a las vías de comunicación. En efecto, final. pero fíjese, es decir, eso no lo ha hecho el señor Rojo. Pero en efecto, pero ni siquiera han reclamado una fiscalidad que sea similar a la de la Comunidad Autónoma de Madrid, porque al final tenemos aquí un corredor del Henares que lo compartimos con la Comunidad Autónoma de Madrid, pero no tenemos una fiscalidad mejor o similar a la de la Comunidad Autónoma de Madrid, ¿no? Por lo tanto, ¿han generado empleo? Pues mire, con respecto al año 2022, yo le puedo decir, y ahí están los datos publicados, del año 2023 al año 2022, en este momento tenemos en Guadalajara 367 parados más que en el año 2022. Por lo tanto, no se ha generado empleo, no se han generado las condiciones para el empleo y tampoco, evidentemente, para la inversión. Y todo ello sin contar los fijos discontinuos que continúan ocultos, en este caso en Guadalajara, en las listas esas del desempleo en la que no figuran. Es decir, el otro día se afloraban que en España había 443.000 fijos discontinuos que no estaban trabajando, es decir, que no figuran en el paro, pero que en realidad están parados, ¿no? Por lo tanto, en este momento los niveles de desempleo ni siquiera han sido capaces de recuperarlos con respecto a los tiempos previos a la pandemia. ¿Esto significa que es un buen resultado de la gestión? No. Y por mucho que se quiera hacer publicidad, insisto, y propaganda, al final los hechos y la realidad son los que son. No hay más que darse una vuelta, insisto, por los barrios, no hay más que hablar con los representantes de cualquier barrio o con cualquier vecino, no hace falta, y no hay más que ir a ver lo que son los datos oficiales, que afortunadamente muchos de ellos pues los podrán ocultar, pero no los van a poder manipular. O no hay más que ir a ver los datos de las listas de espera. Ahora mismo en materia de sanidad tenemos el Hospital de Guadalajara, es uno de los que peores listas de espera tiene en toda la región. Y, insisto, yo el otro día lo decía, hoy en el Hospital de Guadalajara, con los últimos datos de listas de espera, hay cerca de 5.200 personas más esperando que en el año. Sí. Fíjese, los datos de listas de espera, y además es que los tengo por aquí, porque me los anoto precisamente para evitar este tipo de... para que la realidad, es decir, no me deje a mí faltar a la verdad. Mire, en junio del año 2015, la totalidad de listas de espera había 9.048 guadalajareños esperando. Me da igual, o sea, el total de las listas de espera, quirúrgica, externas y para pruebas diagnósticas. Hoy hay 14.202, es decir, un 60% más, 5.154 personas más en lista de espera con el Partido Socialista en el año 2023 que las que había con el Partido Popular en junio del año 2015. Esto, evidentemente, indica que, bueno, que queda mucho trabajo por hacer y que están intentando engañarnos, además, y manipular unas listas que no se ajustan a la realidad, los datos oficiales, y que están tratando de ocultar la verdadera realidad. Y estos son personas que sufren, personas que lo están pasando mal y personas que hay momentos en los que, bueno, que se tienen o que una dolencia se empeora. Ayer, por ejemplo, salían anunciando 23 millones, creo, de inversión en relación con el tema del cáncer de mama. Pero fíjese, hay asociaciones de pacientes afectadas por cáncer de mama que están denunciando que llevan 3 años a la espera en un hospital para ser atendidas después de una intervención de cáncer de mama. Por lo tanto, insisto, la realidad va por un lado y los anuncios, en este caso, del Partido Socialista y de los gobiernos van por otro. Bueno, los datos son los que son y eso sí que no son tiene vuelta de hoja, por mucho que se quiera en ocasiones pues sacar pecho sobre determinadas actuaciones, quizás precisamente pues para desviar el foco de los datos. Vamos a volver ha mencionado en varias ocasiones los barrios, y es que usted desde el minuto 1 de su nombramiento como candidata a la alcaldía de Guadalajara pues no ha dejado de compaginar su labor en las Cortes Regionales con esta a pie de calle que está llevando, visitando diferentes barrios. ¿Qué es lo que perciben en estas visitas? ¿Qué es lo que le cuentan los guadalajareños que demandan muchas veces de hace mucho tiempo y no se atiende? Pues mire, para poder conocer los problemas que tiene una ciudad, un barrio, una calle, es fundamental, como digo yo, pisar
el terreno, ¿no? Uno no puede conocer los problemas desde los despachos y eso es lo que desde el primer momento yo me he dedicado a hacer, ¿no? Yo soy una persona que no le gusta hablar de oídas, pero sí me gusta conocer la realidad. Entonces, desde el primer momento contactamos y nos ponemos en relación con todo el mundo, o sea, la sociedad civil, ¿no? O sea, también para confeccionar el programa electoral, porque hay que hacerlo desde la realidad, ¿no? Y no desde los anuncios. Entonces, nos ponemos en contacto con todo lo que son asociaciones de todo tipo y también, lógicamente, las asociaciones de vecinos. Entonces, nos ponemos en contacto y empezamos a bajar a los barrios, nos hemos recorrido a Doratrices, el Balconcillo, el Ferial, mañana tenemos reunión también con la Concordia, hemos bajado al Río Henares, es decir, estamos recorriendo todos aquellos barrios de Guadalajara a medida que las asociaciones podemos cerrar con ellos una reunión. Y los problemas son exactamente los mismos, es decir, ha habido falta de atención de los barrios, es decir, lo más elemental, mire, cuando usted sale a la calle, ve si la calle está limpia o no está limpia. Pues bien, las calles de Guadalajara no hay más que darse un paseo por ellas para ver que adolecen de un servicio de limpieza como el que nos merecemos los guadalajareños. No hay más que darse un paseo para ver que cuando se va a una zona, por ejemplo, a un espacio común, parques o jardines, los jardines no están suficientemente cuidados, es decir, les falta mantenimiento y les falta el cuidado más elemental, y cuando uno va a una zona, por ejemplo, de parques infantiles, se ve como hay algunos columpios infantiles en los que unos están ocupando, por ejemplo, en el barrio de Adoratrices, el columpio está prácticamente ocupando el carril por el que pasan las bicicletas, es decir, un niño no puede columpiarse o no puede tirarse por un tobogán si resulta que cuando se tira por el tobogán va a pisar o va a caer directamente al carril bici. Pues mire, pues eso lógicamente habrá que mejorarlo. O uno ve como hay columpios de zonas infantiles en los que llevan durante mucho tiempo sin arreglar. Es decir, el otro día bajábamos a La Chopera y al Río Henares y nos decían, mire usted, es que lo que no es normal es que una tirolina lleve 3 años y pico estropeada, es decir, ni siquiera 3 años y pico, cuidado que no estoy diciendo un mes. Entonces, los columpios están, claro, no se pueden utilizar, es decir, no se trata de hacer grandes infraestructuras si luego no se mantienen, o pequeñas infraestructuras, si no se mantienen hasta el extremo de que no se van a poder utilizar, en este caso por los niños. No hay más que darse un paseo por la ribera del río y ver cómo está descuidada. En fin, no hay, por ejemplo, el tema de la iluminación, es verdad que han tenido 4 años, había problemas de iluminación y sigue habiendo problemas. Guadalajara sigue estando en algunas zonas oscuras y esos problemas no se han resuelto. A veces es sinónimo de problema de inseguridad también. Sí, en efecto, y no se han resuelto. Es decir, podía haber problemas de iluminación, pero a lo largo de estos 4 años no se han resuelto esos problemas de iluminación, lo que genera evidentemente es inseguridad cuando uno va por la calle. Es decir, insisto, las papeleras, los bancos, uno ve papeleras y bancos y la imagen que dan es realmente de tristeza, ¿no? Deplorable. ¿Por qué? Porque los bancos están sin mantener, los bancos están sucios, incluso algunos ya, o sea, llevan tanto tiempo sin mantener y sin arreglar, que mire, es que les ha salido, pues la típica hierba, el moho ese que le sale a la madera. Mire usted no puede tener, o sea, Guadalajara no puede tener estas infraestructuras ni esta imagen, pero mire, no hay más que salir en este momento de este estudio y bajarse a ver aparte del entorno del Infantado, no hay más que ver las escaleras del Palacio del Infantado. ¿Cuánto tiempo llevan las escaleras del Palacio del Infantado sin arreglar? Usted Años. lo sabe, ¿verdad? Pues mire, no, curiosamente, ahora se han puesto a arreglarlas cuando llegaban las elecciones. Es decir, faltan. Es decir, la puerta de entrada de Guadalajara desde el punto de vista del turismo, o sea, el monumento más preciado que tiene la ciudad de Guadalajara, que es el Palacio del Infantado, han mostrado una dejadez tremenda y ni siquiera han sido capaces de arreglar unas escaleras que dan acceso al Palacio del Infantado. Es decir, lo más elemental, lo más básico. Entonces, no, claro, luego nos venden un plan de turismo. Oiga, no me venda usted un plan de turismo cuando usted es incapaz de tenerme adecentada el acceso a la principal infraestructura turística que tenemos, en fin, que es el Palacio del Infantado. Y así podríamos seguir, es decir, insisto, vamos por las calles. Mire, la estación de tren. Esta mañana, aparte de que se ha vuelto a producir una colisión entre dos trenes, parece que había habido un problema esta noche y se ha producido una colisión que afortunadamente no ha generado ningún problema en la línea de cercanías C2, que nos afecta a los ciudadanos que día a día queremos utilizar el transporte público o tenemos la posibilidad de hacerlo, o a los que tienen obligación de hacerlo para ir a trabajar o a cursar estudios a Madrid. Fíjese, curiosamente se ha producido una colisión entre uno de mercancías y uno de pasajeros, que parece ser que solo llevaba 130 pasajeros y que no ha ocasionado daños. Oiga, en plena
pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que se produzca una colisión entre dos trenes? Es decir, que se supone que tiene que estar todo perfectamente controlado, automatizado y supervisado. Es decir, ¿podemos confiar en un gobierno que permite que se produzca una colisión de trenes? Oiga, qué es lo que ha fallado? Esto significa que no hay, por parte del gobierno, en este caso de España, suficiente inversión en una línea, porque no la ha habido. Todos los días se producen incidencias, todos los días se producen retrasos, hoy se ha producido una colisión. Es decir, esto es el día a día, y esto lo están sufriendo miles de guadalajareños que diariamente utilizan el transporte público. Esto es falta de inversión y también falta de un gobierno que aquí, en este municipio, insisto, dirigido por el señor Rojo, es incapaz de alzar la voz, en este caso, contra quienes tienen que invertir en una línea que es fundamental. Pero váyase usted al entorno de la estación de autobuses. Yo el otro día subía también unas imágenes en redes. Tenemos la parte donde está el carril del autobús, donde existe un bache monumental, insisto, y el otro día se veía perfectamente con el agua. Tenemos al margen derecho también otro bache monumental. En toda la calle que sube a las escaleras está llena de baches, pero si además usted se sube a esas escaleras que hay para acceder, pues mire, ahí tenemos incluso que se ve la rejilla. O sea, la rejilla, quiero decir, oiga, que es que ni siquiera ya queda el hormigón, que es que no se han molestado en adecentar, insisto, esa zona. El mallazo se refiere usted. El mallazo, en efecto, el mallazo, pues insisto, sigue estando, se ve el mallazo, que es que además se puede percibir en la imagen cómo se ve el mallazo. Oiga, esta es la imagen que estamos dando de una estación, insisto, de cercanías, que además es una estación de tren que utiliza mucha gente pues para ir de viaje, para marcharse. Es decir, esta es la imagen de verdad que queremos desde Guadalajara, y todavía hay quien sigue pensando, diciendo que es que Guadalajara, pues eso, está preciosa y maravillosa a lo largo de los últimos años. Pues deberá de ser alguien que se queda en un despacho y que no sale a dar paseos. Es decir, no conoce todo, Guadalajara. Pues, que muchas de estas circunstancias que usted ha descrito, como estos baches que son básicamente socavones, que no es que se hace de un día para otro, que es que que llevan tiempo y que a lo largo del tiempo esto no se ha cuidado. O sea, son ejemplo de muchas de las cosas que dejadez, o sea, es falta de apego a la realidad. No alguien que no pone los pies en la tierra, solamente alguien que no tiene los pies en Guadalajara puede decir que a lo largo de estos últimos años Guadalajara está mejor o más bonita. Yo insisto, no hace falta más que salir a la calle, y eso implica pues que se pasa mucho tiempo en el despacho y se pasa muy poco tiempo en la calle con los vecinos y conviviendo y viviendo esa realidad. No podemos vivir en un mundo del anuncio y de la propaganda, hay que poner los pies en la tierra y en la calle. Vamos a ir finalizando, señora Guarinos, no nos da tiempo para mucho más, pero claro, tengo que preguntarle, usted al hablarme de las visitas a los barrios, hablaba en plural, ustedes han ido, no sé si se refería a su lista, ¿qué hay de su lista? Porque ningún candidato se presenta solo, evidentemente. Evidentemente hay una lista, pero yo es que quiero recordar todavía que es que las elecciones todavía no se han convocado. Es decir, ahora mismo se está hablando mucho de la lista, las elecciones no están convocadas, las elecciones se convocarán el 3 de abril, y el decreto de convocatoria se publicará el 4 de abril. Evidentemente le estoy hablando de lo que de los nombres como que más se repiten a la hora de confeccionar la lista de Ana Guarinos. No sé si se puede ya, digamos, mirar hacia algún nombre propio, ¿no? De momento no hay nombres propios, de momento hay un proyecto. Yo siempre digo que todas aquellas personas que se quieran sumar a este proyecto tienen la puerta abierta, y que luego llegará cuando se tenga que publicar la lista electoral. Insisto, hasta después de Semana Santa el Partido Popular no va a hacer públicas las listas electorales. Para mí lo fundamental, insisto, es estar en la calle, conocer los problemas, conocer la realidad, conocer lo que te dice la gente, ir recabando todo ese tipo de ideas y de propuestas, porque son las que luego se van a incorporar al programa electoral, y en este momento estamos en ese trabajo de calle en el que estamos participando el partido. Aquí existe una organización del partido y están trabajando, como no puede ser de otra manera, también el equipo de personas que forman parte del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara y que son concejales de la ciudad, insisto, en este día a día. Y en eso es en lo que estamos. Yo creo que estamos en lo más importante, que es, insisto, para mí, el proyecto, recabar propuestas y hacer ese programa participativo con la gente, con los ciudadanos de Guadalajara, que es decir, dígame usted lo que necesita y dígame usted qué es lo que quiere. Que la gente vea la cercanía, la proximidad y nos den, insisto, esas propuestas que son necesarias pues para mejorar Guadalajara, porque hay muchas cosas que mejorar en la ciudad de Guadalajara, sin duda alguna. Muchísimas gracias, Ana Guarinos, por este ratito que nos ha regalado hoy en calidad de candidata a la alcaldía del Ayuntamiento de Guadalajara. Ya sabe usted dónde tiene su casa para cuando le apetezca. Muchísimas venir gracias. a presentar la lista o hablarnos de cualquier otro aspecto que considere oportuno. Muchísimas gracias a ustedes.